Cruzamos a la mitad del siglo pasado. Tiempos oscuros, tiempos en los cuales el lema Homo homini lupus se hizo tan cruel y real que los lobos, las fieras, hubieran empalidecido y se hubieran ofendido por la comparación con el género humano. Vimos pasar esos tiempos congelados, aterrorizados, inmóviles y enmudecidos dentro de escondites, tras las rejas, los árboles, los huecos entre tablas de una barraca o de una prisión, esperando que nadie se percatara de nuestra existencia, esperando borrar nuestra existencia por el terror que ella sola, con su consistencia de sombra, de esqueleto, de aire, pudiera traicionarnos y hacernos víctimas del holocausto, esperando que así, hechos invisibles, pudiéramos cruzar ese tiempo de fieras y dejar que hubiera terminado. Todos fuimos víctimas. Unos, sin embargo, fuimos también pávidos cómplices o atroces culpables. En ese tiempo el silencio ya no era pasivo. El silencio significaba negar la ayuda a quien la ayuda andaba buscando, sin ya tampoco la fuerza de su propia voz. Así se perdieron amores, pasiones, genio. También se perdió la vida de cada día, la pequeña felicidad que es derecho de todos. Se perdió un patrimonio de experiencias y memorias, de deseos y pensamientos. Nunca más hubiéramos podido reconstruir estos mundos interiores. El dibujo de los recuerdos, el encaje de las sensaciones, por siempre quedaron perdidos. Por siempre fueron un universo que añoramos, por siempre quedaron como la nostalgia de una riqueza que nosotros, pávidos o crueles, callados o violentos, habíamos cancelado. Primero tendríamos que citar esa famosa cita de Elie Wiesel, que él dijo: lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario a la belleza no es la fealdad, sino la indiferencia. Y a su vez, lo contrario a la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Nosotros vemos muchos roles dentro de la Shoah. Estaban los victimarios, los colaboradores y los salvadores. Ninguno de esos grupos fue el dominante. El dominante fue el de los observadores pasivos. Tendemos a pensar que la indiferencia en el Holocausto sucedió solo en el nivel de las personas que vieron y no hicieron nada, pero realmente este fue un acto activo dentro del sistema nazi. Era muy común ver que los oficiales se distanciaban de sus emociones en sus días porque reconocían que la empatía era la única que iba a prevenir la atrocidad y la tortura. Hoy América Latina tiene una situación paupérrima de desplome total de su sistema sanitario en la mayoría de los países por un problema de falta de empatía y de indiferencia. Las crisis uno realmente conoce el carácter o los valores que las personas tienen, y ha demostrado que los malos son muy malos y que aquellos que tenían la oportunidad de hacer algo bueno salieron a hacer algo bueno. Llegó a un nivel en donde se creó una maquinaria sistemática que era completamente visible a los ojos del mundo, completamente visible a los vecinos que vivían a escasos metros de los campos de concentración,
que podían oler el olor a muerte que había en esos campos, que podían ver el humo de los cuerpos quemados. Si nos retrotraemos al tema de la década del 30, el 40, el siglo XX, en el tema del Holocausto, vemos que se utilizó mucho el discurso político para deshumanizar a los sectores donde el régimen totalitario, el régimen fascista quería de alguna forma influir para aniquilarlo, para extraerlo del ámbito social. Si hay que dar un ejemplo del CENIT, diría que es la actitud, el libro blanco inglés, el de MacDonald, en 1939, que es el que cierra las puertas del Eretz Israel a los refugiados judíos en el momento en que en el Parlamento británico están diciendo los judíos tienen una opción de Europa nazi, que es emigrar o su extinción física. Pero cada ser humano debe tener algo en su vida que lo ate a tratar de que la indiferencia no sea tan marcada, pero cada vez somos más egoístas y ahora con este encierro con más razón. Mucha gente no reporta, mucha gente no denuncia y lo pueden hacer. Según una estadística, solo el 20% de los usuarios de las redes sociales reporta y denuncia discursos de odio. La indiferencia se reflejó en muchos casos, se reflejó en la conferencia de Vian, cuando ningún país le quiso abrir la puerta a los judíos, cuando ya se sabía lo que venía, cuando Alemania advirtió, los judíos se van a ir de acá, o ustedes les abren las puertas o no respondemos. Se sabía lo que venía. ¿Qué hizo Hitler? Hitler le mandó barcos a partes del mundo, y precisamente yo trabajé en un documental con Daniel Benaim sobre el barco San Luis, que estuvo en Cuba, estuvo en Miami y lo regresaron a Europa. Si bien después de la Shoah se crearon organizaciones internacionales para actuar frente a los avasallamientos de los derechos humanos, existen leyes, existen normas, pero no se aplican. La indiferencia hoy en día para mí, algo que me toca muy, muy personalmente, Gaby, como sabes que soy de Venezuela, es el tema de los refugiados venezolanos. En la universidad, ahorita estudié en la Universidad de Columbia, hay muchas manifestaciones de odio hacia los judíos y es muy fácil reconocer una manifestación de odio cuando es personal, cuando tiene que ver con mis valores, cuando tiene que ver con mi historia, con mi familia. Siempre pensamos en las personas que vivían a un lado de todo lo que estaba sucediendo, sobre todo en Polonia. O sea, siempre hablamos de eso, ¿no? Y hablamos de los caminos, de los trenes, de la gente que se quedaba viendo y que simplemente... Y bueno, ahí había un nivel de antisemitismo tal que no solamente, ahí diría no eran indiferentes algunos hasta lo celebraban. Sí, a mí me ha impresionado mucho estar físicamente en estos lugares y ver la cercanía de edificios y de personas que vivían ahí y que nadie hacía nada. Sí me parece que hubieron muchísimas cosas en el que la comunidad internacional se daba cuenta de cierta manera y no hacía nada. Tal está como el Vaticano, que detuvo, por ejemplo, la eutanasia y el T4, pero no pudo detener los campos de concentración. Indiferencia es el gesto de Estados Unidos cuando no bombardea Auschwitz, a pesar de que sabe perfectamente lo que estaba pasando allí, y después se asombra cuando entran sus generales a los campos de exterminio por lo que ven. No toda la sociedad es culpable en un conjunto y por eso existieron los justos de las naciones. ¿Y por qué discriminó esto? Al existir un solo justo de las naciones, tomando como ejemplo, que salvó, haciendo fiel mandato a la Torá, de quien salva una vida, salva al universo entero, entonces ya no es la sociedad completa cómplice. Nuestro idioma Shoah tiene otra concepción, es decir, es el levantamiento del gueto de Varsovia implica un acto de resistencia, el Mir Zayn Endo, el decir estamos acá, y es una imagen de un judío defendiéndose con un arma frente a los que lo quieren destruir. Esa es la que elegimos nosotros y no es la que el mundo comparte.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias estoy en la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propia tierra fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Nací en el año 27. Me llamo Isaac Borojovich, en un pueblito chico que se llama Svir. Mi familia eran mis padres y una hermanita con 6 años menor. Entre tíos, abuelos y toda la familia éramos 40. Llegó el año 41. Vinieron los alemanes, nos metieron todos en un gueto, en nuestra casa, 5 familias. Quería saber si de pronto tus padres o tu familia que sobrevivía a esto sentía como que este mismo dolor al compartir la historia de tal manera que se cerraron y no te contaron hasta que, no sé, de pronto eras muy grande, o si fue un tema tratado toda tu vida o cómo lo manejaron. La familia de mi papá la mataron toda y el único sobreviviente quedó era mi papá. Mataron a su papá, mataron a su hermano, se llevaron a la mamá, sus 2 hermanas, y el único sobreviviente fue mi papá. Entonces, de mi papá era una persona que sufrió con un cargo de culpa por haber quedado con vida cuando sentía que por qué mataron a toda la familia y él quedó con vida. De mi papá no podíamos saber nada. Mi papá era una persona que no sonreía. Me costó mucho que me dejaran poner música en la casa a mí, porque yo soy la hija mayor. Mi papá murió hace 30 años, más o menos exactamente, hace 30 años. Y entonces mi mamá fue la que nos contó la historia ya mucho más detalladamente de qué fue exactamente lo que pasó. Le voy a decir es que mi mamá sentía más odio por los polacos que por los alemanes. ¿Por qué? Porque después de salir de la Unión Soviética, decidieron pasar por Polonia para ver si había quedado algún sobreviviente de la familia, y estando en Polonia, tratando de ver a ver qué hacían, los polacos trataron de matarlos. Y me hizo prometer a mí que no voy a ir a Polonia. Lo que puedo decir, que entre abuelos, bisabuelos, primos, sobrinos, tíos y otras personas, fuimos 64 personas que fueron deportados. Eso con nombre y con apellido puedo decir cuáles son. Nadie tenía nada de interés. Tanto los americanos, los ingleses, los rumanos, nadie tenía interés para salvar a los judíos, ni los rusos, ni nada. Así que fuimos deportados, fuimos primero a gueto. Salía, me escapaba y al final estuve trabajando
en la comandancia de la SS, cortando leña y lustrando las botas. Cuando llegué al gueto, 19 niños de mi edad los mataron. Empujando todos, tanto mis abuelos, mi padre y yo estaban en el mismo vagón y nos llevaron allá día y noche sin agua, sin comida, y cuando nos acercaron ya a Auschwitz, entonces mi bisabuelo perdió las razones y empezó a gritar. Empezó, se brennt, quiere decir, arde, arde, nos van a quemar, nos van a quemar. Al día siguiente, tenemos que irnos. Mamá llevó a mi hermanita, un alemán, una bestia, arrancó a la hermana de los brazos de mi mamá. Y después nos enteramos que a ella y al tío lo mataron en Auschwitz. Entonces nos llevaron en la fila para delante de Mengele. Yo lo vi a Mengele cara a cara. No sé cómo un hombre tan guapo, un hombre tan como un dios teutón, cómo pudo representar tanta maldad. Fue como Papa Dios que dispuso de vida y muerte. Cuando realmente comprendió todo lo que había sobrevivido, ¿cuál fue el impacto que eso tuvo en su vida? Es una mezcla, odio, tristeza, rabia, venganza no, pero sí muchas ganas de tratar de ayudar para evitar que vuelvan a pasar cosas de ese tipo. Una prima que vive en Israel dice, llama a tal lado, te van a decir qué pasó con tu padre. Llamé, dice 750 personas lo mataron. En diciembre de 44, a los 6 días, liberación. Yo, 3 días buscando a mi madre, no encontré. Mamá me encontró a mitad de la calle y dijo, yo le dije, menos mal que te veo porque antes de morir quería verte. Como mi mamá tenía 36 años y yo tenía 17, fuimos en la parte eso de para la vida. Mi papá lo vi de lejos, nunca más lo vi en la vida. Y lo que pasó con mis abuelos y con los viejos, con los niños, con las mujeres embarazadas, no me di cuenta que había empujones, nos quitaron la ropa, nos quitaron el pelo. A mí me tatuaron. Voy a decir mi número. A mí me tatuaron. Yo tengo el número A7641. Eso fui en el campo. Eso fui en Birkenau, no Auschwitz, Birkenau. Había música cuando nos recibieron. Entonces, cuando pensaba que hay música, pensé que no puede ser algo tan malo. Nos van a dar trabajo, nos van a dar el alojamiento. Bueno, uno cuando es joven tiene la ilusión y tiene la esperanza. ¿Usted cree que la desinformación es mayor hoy en día o hace 70 años? Que si Goebbels hubiera contado con las fuentes de información que hay ahora, las redes sociales y la televisión, etcétera, no hubiera quedado un judío vivo. Ese número hoy en día, ¿qué significa para ti? ¿Qué representa? Mire, el número con que me marcaron, eso es como decirte, un meme para mí, un recordatorio para mí, porque cuando en la vida a veces pasan altibajos y una vez no está bien o algo, o no estoy contenta con algo, estaba mirando mi número y entonces ya otra vez estaba conforme. Y a mí me han dicho, para sacar el número, nunca quise eliminar.
porque eso es un recordatorio para toda la vida. ¿Cómo pudiese ayudar para que estos negacionistas, tratar de combatirlos, por decirlo de alguna manera? Para todo, la educación es lo más importante que hay. Una educación real, verídica de los hechos, pero eso es para todo, tanto contra la xenofobia, cualquier tipo de discriminación, ya sea contra las mujeres, ya sea contra los negros, ya sea racial, ya sea religiosa, tiene que enseñarse. La educación es lo más importante que hay. ¿Cómo te motivabas para querer seguir luchando a pesar de haber perdido gran parte de tu familia? Me liberé con mi madre y para dar bienestar y buena vida a mi madre fue la fortaleza más grande mía. Entonces, ¿crees que la Shoah ha sido olvidada? Creo que la Shoah ha sido olvidada. Me preocupa, sí, de que a medida que vayan muriendo, desapareciendo, ya no estar más, la gente que sobrevivió a la Shoah, que son las generaciones nuevas, no sepan cómo defender la Shoah. Cuando tenemos personas que son demagogos y hablan muy lindo y se dejan convencer con cosas que no son reales, con inventos fabricados. Eso fue lo que hizo Goebbels en su época, fabricó una serie de inventos contra los judíos. Entonces a mí lo que me preocupa es justamente eso, que se olvide la Shoah, porque no va a quedar gente que realmente tenga la fuerza para contrarrestar todos el movimiento anti-Shoah. Y quiero decir a todo el mundo que no se olvide todo eso lo que yo cuento. Acá no son periodistas que cuentan, acá cuenta alguien que sufrió y vio sufrir y que transmitan a la gente para que nunca más en este mundo pasen esas cosas. Vino un tiempo en el cual unos hombres, más valientes que otros, más honestos que otros, más nobles que otros, se alzaron y lucharon. Lucharon contra la bestia, lucharon contra la imposible pero real infamia que estaba ocurriendo. Lucharon para derrotar la bestia y liberar sus víctimas, para salvar a las almas inocentes que aún se pudieran rescatar y para rescatar y guardar y celebrar la memoria de los que ya no se podían salvar. Llegó el tiempo de la lucha, del renacimiento de la humanidad. No nos derrotaron, pero nos habrán derrotado el día que nos deje de importar el sufrimiento ajeno. Recientemente leí la historia de Albert Bourla, el CEO actual de Pfizer, que creo que en estos momentos es una quizás de las personas o las personalidades más importantes o que más suena. Y en ese cuento hablaba de cómo su familia eran judíos de Saloniki. Todos aquí conocemos lo que ocurrió con los judíos de Saloniki y cómo su familia, con los judíos de Saloniki que fueron prácticamente exterminados todos en Auschwitz. La familia de él fue de las pocas familias que sobrevivió, y yo creo que ese hecho de que una persona que nació de sobrevivientes del Holocausto hoy sea el que esté corriendo o liderando la empresa más importante del mundo y que
que creó la vacuna probablemente más exitosa del mundo y que hoy en día es el que está en parte salvando al mundo. Creo que definitivamente es una historia que al escucharla y al contarla se me eriza la piel de saber que quisieron exterminar a alguien que hoy en día es el que de cierta forma está ayudando a salvar el mundo. El número de personas que perdimos es imposible recuperarlo. Y el pueblo judío, desde la Shoah hasta ahora, no es que su crecimiento ha sido masivo por diferentes razones, pero no lo ha sido, por lo tanto ha sido un golpe grande. Adolfo Hitler en su testamento mencionó que había que continuar la guerra contra el judaísmo, que esa era la guerra de las guerras, palabras más, palabras menos, para no hacer apología justamente del testamento de Hitler. Ahora, yo lo que creo a todo esto, si se puede decir, que Hitler perdió los dos frentes de guerra, pero dejó sembrada una semilla de odio muy importante en regímenes totalitarios o en trasnochados que actualmente profesan ideologías similares al neonazismo, si podemos decirlo, de extrema derecha, sino también de extrema izquierda, que son tan antisemitas como los neonazis en la actualidad. Creo que cada vez que hago esos pequeños actos que me hacen sentir muy bien y muy orgullosa de ser judía y ser lo que soy, para mí eso significa que no nos vencieron. Para responder esto tenemos que analizar cuál era el objetivo de los nazis. Y como el objetivo de los nazis era destruir al pueblo judío, donde fuese que esté, hasta el último, ¿ok? Pues aquí estamos. La pauta que está el Estado de Israel, la pauta que el pueblo judío sigue viviendo, la pauta que el pueblo judío sigue produciendo, la pauta de que son los judíos los que han recibido decenas de premios Nobel después del Holocausto, los que hemos desarrollado la vacuna de la Pfizer ahora, por ejemplo, para la coronavirus, y de que el pueblo judío sigue estando viviente y existe. Mi nombre verdadero es Hernán Gabriel Werhifker, y a los 14 años me enteré que mi abuelo materno, Samuel Tasgal, le habían asesinado toda la familia durante la Shoah, y el único hombre Tasgal que quedaba sobre la tierra, eso creía yo, era mi abuelo Samuel, y sus dos hijas mujeres, mi mamá y mi tía. Cuando hice Aliyá en el año 1989 decidí cambiarme el apellido y desde entonces me llamo Gabriel Ben Tasgal. Ese es mi triunfo. Hitler intentó asesinar a mi pueblo, pero no lo voy a dejar ni que asesine a mi pueblo ni tampoco mi apellido. Hitler ganó en el sentido de que mató a 1/3 o más de los judíos del mundo. Él quería matarlos a todos. Entonces, si lo vamos a ver desde el punto de vista numérico, podemos decir, bueno, no mató a todos, entonces falló. No falló. Yo creo que perdimos lo perdimos y no podemos considerar eso de ninguna manera como con los ojos positivos. Por eso nosotros le damos tanto énfasis a la recordación del Holocausto, por eso trabajamos tanto el tema, por eso tenemos nuestro propio Yom HaShoah, además del que tiene Naciones Unidas. Israel es el ejemplo de resiliencia. Claro que el proyecto sionista precede el Holocausto y de ninguna manera podemos justificar a Israel en base al post-Holocausto, porque Israel iba a existir no matter what, ¿no? Sin importar, pero la resiliencia del Estado judío, la cantidad de innovaciones, el high-tech, las contribuciones a la sociedad, el experimento que estamos viviendo con COVID. Yo podría decir, o podría acercarme a el optimismo de decir, y frente a todo ello no nos vencieron porque el Estado de Israel está pujante, etc. Podría acercarme si los culpables de la Shoah hubieran sido debidamente castigados. Pero es un secreto a voces que casi nadie pagó por la Shoah. En este momento lo estoy contando y estoy viendo a una de mis tías que sobrevivió a Auschwitz, hoy fallecida, cuando fue por primera vez con una nieta a la Marcha de la Vida y me lo contó tal cual. Dice, me paré delante de la puerta y dije, acá estoy yo viva y ustedes no. No podemos decir que no nos derrotaron, porque Alemania fue derrotada, pero el nazismo no fue erradicado de Alemania,
el proceso de desnazificación fue más una propuesta muy generosa que la concreción de un plan concreto, específico, en la Alemania de posguerra. Y Europa sigue siendo una fuente de judiofobia por doquier, no judiofobia nazi, obviamente, y lo siguen siendo hoy en día también. Hay una frase que me gusta mucho de un historiador que se llama Timothy Snyder, que dice que la combinación de ideología y circunstancias